pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hebreos capítulo 11, versículo 1. Bienvenidos mis queridos hermanos, la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes. Gracias por ser parte de este canal y ser también un medio de bendición para muchas personas. Hoy estaremos desglosando lo que es la fe en estos breves minutos, cómo podemos tener fe, cómo poderla desarrollar. Un cristiano sin fe realmente no puede agradar al Señor, ya lo dice la Biblia, sin fe es imposible agradar al Señor. Entonces, en estos breves minutos, valdrá la pena que te quedes ahí y puedas aprender un poco de este maravilloso fruto, el cual es la fe. La fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Romanos capítulo 10, versículo 17. En este verso, Pablo nos explica que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Inmediatamente nos comenzamos a interesar por las cosas de Dios. No simplemente oiremos las cosas de Dios, no simplemente escucharemos las cosas de Dios, sino que también escudriñaremos su palabra. Mediante oír, mediante escuchar y mediante escudriñar, podemos descubrir realmente lo que es la fe. La fe viene cuando oímos y leemos la palabra de Dios. Cuando leemos la palabra de Dios, nos damos cuenta de su voluntad, amor y naturaleza protectora y promesas divinas. Es importante escudriñar la palabra. Esta no solamente nos ayudará a cómo descubrir tener fe, sino también a vivir una vida basada en la fe. El justo vivirá por fe. Y por eso nosotros debemos tener como deleite la palabra de Dios, leyéndola día a día. Romanos 5.1 dice, por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. A través de la fe no simplemente agradamos a Dios, sino también vivimos una vida conforme a la voluntad de Dios. A través de la fe eliminamos toda duda que nos pueda apartar de la verdad de la palabra, de la verdad de la existencia de Cristo. Es importante mantener la fe en nuestra vida porque es esa llama que nos ayuda a cada día a creer más en la palabra de Dios. Romanos capítulo 1, verso 17. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Es importante saber que mediante la fe también podemos ver hechos los milagros. A través de la fe vemos un sinnúmero de milagros que el Señor hizo a mucha gente que tuvo fe. Un ejemplo de ello fue aquella viuda, la cual estaba padeciendo un flujo de sangre por más de 12 años. Sin embargo, a través de su fe, Dios pudo obrar en ella y la mujer sanó. En Marcos capítulo 5, verso 25 dice, pero la fe que ella tuvo nació cuando oyó hablar de Jesús. Si hay una de las cosas que nos puede tener como cristianos, se llama vivir una vida sin fe, una vida en la cual no creamos en nada, una vida apegada a la duda. Lamentablemente nuestro camino no tendría un buen final. Como cristianos debemos desarrollar la fe, como cristianos debemos cultivar esta virtud con la ayuda de Dios y poder ser cristianos fortalecidos en fe, cristianos que crean en las promesas de Dios y cristianos que realmente deseen la vida eterna. Te invito a que puedas cultivar este fruto mediante la palabra de Dios, mediante la oración. Y si eres un cristiano de fe, todo será posible. Que Dios te bendiga.